¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de CNN Prime por las pantallas de CNN Chile. Un día que ha tenido muchísimas noticias, sobre todo desde Valparaíso. En lo legislativo vamos a estar revisando, por supuesto, qué cosas se aprobaron, dónde avanzó y lo que falta todavía, porque el salario mínimo está todavía siendo votado en el Senado a esta hora. Revisemos los principales titulares de esta jornada. A un año de su implementación, el Congreso aprobó una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur, pese a las advertencias de la UDI de votar en contra si no se decretaba un estado de sitio. La medida fue ratificada en la Cámara con 96 votos a favor, mientras que en el Senado logró 34 apoyos. Y durante el debate, el subsecretario del Interior aseguró que rechazar la medida solo puede empeorar las condiciones de seguridad. Y tras meses de discusión, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto de royalty minero impulsado por el gobierno. La nueva normativa establece un impuesto específico a las grandes empresas mineras que irá en beneficio primordialmente de las regiones de nuestro país. La Cancillería y el embajador de Israel en Chile desdramatizaron la manifestación protagonizada por diputados del Frente Amplio y el Partido Comunista en la Comisión de Defensa de la Cámara. Los parlamentarios interrumpieron la intervención del diplomático cuestionando declaraciones anteriores del jefe de la legación. Hoy, el embajador llamó a que este hecho no haga perder de vista lo importante de la relación entre ambos países. Y diversas reacciones internacionales dejó la decisión del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, de disolver el Parlamento en medio del juicio político en su contra que realizaba la Asamblea Nacional. El mandatario, que convocó a elecciones generales anticipadas, ahora deberá gobernar a través de decretos hasta que asuma un nuevo jefe de Estado. Eso y más, aquí comienza CNN Prime. Se los contábamos, la Sala del Senado discute el reajuste al salario mínimo luego que fuera aprobado en la Comisión Fusionada de Hacienda y Trabajo durante esta misma jornada. Vamos a tomar contacto con Giselle Vergara desde el Congreso para conocer más detalles. ¿Cómo estás, Giselle? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches, así es, porque a esta hora todavía la Sala del Senado discute el proyecto de salario mínimo, un proyecto que comenzó a discutirse a eso de las 6 de la tarde y debería hasta pasadas las 9 de la noche seguirse discutiendo para proceder posteriormente a la votación. Una jornada donde desde la mañana se estaba trabajando ya en el Senado en este proyecto, en las comisiones fusionadas de Hacienda y también de Trabajo, donde ocurrieron varias cosas, donde se le pidió desde la oposición al gobierno poder implementar iniciativas nuevas en este proyecto, poder ingresar algunos ajustes que tengan que ver precisamente con aumentar las coberturas y también los montos de los subsidios para las MIPYMES. Una jornada donde se vota en la Comisión de Hacienda y Trabajo y obtienen 6 votos a favor y 4 abstenciones. Con ese resultado, el proyecto llega a la Sala del Senado para discutirse durante esta jornada. Una situación de las que ocurren al interior de la Sala del Senado tiene que ver con el intercambio de palabras entre la ministra del Trabajo, Janet Jara, y el presidente de la Comisión de Hacienda, el senador Coloma, donde se conversa de esto mismo, de estas necesidades de la búsqueda desde la oposición de que se puedan implementar, ingresar algunas indicaciones que tengan que ver con aumentos de coberturas y montos, y ahí es precisamente donde la ministra del Trabajo le dice que los reajustes o los aumentos los últimos años se han discutido bastante pocos y le entrega ahí sus declaraciones con que han sido aumentos bastante pichiruchis, le dice principalmente y puntualmente con respecto a lo que se había realizado en años anteriores. Pero los invito a revisar parte de lo que fue esta conversación que se dio al final de la Comisión de Hacienda y Trabajo fusionadas acá en el Senado. El contrafactual a que los empleadores no pudieran, ¿cierto?, asumir esto, que aquí hay un subsidio, significaría entonces que nunca los trabajadores podrían tener un reajuste. En los años anteriores no se ha discutido un subsidio,
porque también lo cierto es que los reajustes han sido bien pichiruches. El gobierno puede hacer un esfuerzo mayor, se valora lo que ha hecho, entonces usted trata de pichiruchi y resulta que, cuando ustedes fueron oposición, sería bueno una conducta, pero yo le quiero decir, ministra, que lo que usted hace, por su intermedio, presidente, es una provocación para que nosotros votemos en contra en la sala. O si no, es una provocación para que los otros proyectos que usted quiere que los manejemos. Sí, es que yo me siento pasado a llevar con lo que ha dicho ella, porque ha habido voluntad nuestra en muchas cosas. En el royalty, en otras materias hemos tenido la mejor disposición. Perfecto. Yo le aceptaría que usted me emplazara a mí si yo votara en contra. No hemos votado en contra, lo hemos abstenido. Un proyecto de los importantes del Ejecutivo, Giselle, ha costado llegar a acuerdo, han tomado la opinión de las pymes, también algo que la oposición pedían para que poder avanzar en esto. ¿Cuál es la disposición que quedó después de estas distintas discusiones que se dieron en las distintas comisiones el día de hoy? La invitación desde la oposición a que el gobierno ingresara en sala algunas indicaciones que pudieran mejorar lo que ellos estaban solicitando, como yo te mencionaba, poder ampliar la cobertura y aumentar el monto de los subsidios, porque ¿qué es lo que pasa? Hay un subsidio que a la fecha subsidia a 131.000 MIPYMES y ese subsidio se extiende a mayor número de pymes, pero en el mismo monto. Recordemos que este es un aumento de salario mínimo de manera progresiva, para que se entienda. Hasta el 30 de abril, quienes ganaban el salario mínimo de 410.000 pesos, se aumenta a 440.000 pesos. De ahí en adelante, al mes de septiembre, se aumenta a 470.000 pesos para llegar finalmente a julio del 2024 con el aumento a 500.000 pesos y con ello también el subsidio para estas pymes. Lo cierto es que se va a seguir discutiendo durante esta jornada acá en el Senado. Habían ciertas discusiones al interior de la sala durante esta tarde porque parlamentarios señalaban que no se les había citado para poder despachar desde la sala del Senado al menos este proyecto durante estas jornadas a total despacho, sí, para discutirlo, y es por eso que se extendió de las 8 hasta las 9 de la noche esta discusión, porque después se tienen que votar de manera particular cada uno de los artículos. Eran 35 indicaciones que están buscando la forma de poder juntarlas, a poder achicar un poco este paquete de indicaciones para que no sea tan extensa la votación que se va a producir en los próximos momentos. Otro de los temas, Ivo, que se discutió durante esta noche, también esta tarde-noche acá en la sala, era que ellos señalaban también desde la oposición la situación de tener tan poco tiempo, tan poco espacio para poder discutir en la sala este proyecto. Este proyecto es un proyecto que ya lleva varias semanas discutiéndose, pasó en la Cámara de Diputados por la Comisión de Hacienda, por la Comisión de Economía, por la Comisión de Trabajo, fue revisado en sala y claro, acá en el Senado se fusionaron las comisiones de Trabajo y Hacienda para poder darle mayor celeridad a este proyecto. Otro de los temas que ocurrió al interior de la sala fue las declaraciones del senador Sangüesa, que señalaba que existe una falta de diálogo con el gobierno y que eso también afecta un poco que sigan avanzando estos proyectos o proyectos tan emblemáticos como este. La senadora Pascual le respondió en sala y vamos a ver qué fue lo que se dio en esta situación. Sí, Giselle, vamos directamente a la sala del Senado donde se comienza a votar ya, al parecer, este importante proyecto de salario mínimo. Escuchemos lo que sucede ahí hasta ahora. El senador Sandoval con el senador señor Quintana, el senador señor Van der Selbergue con el senador señor Castro González, el senador señor Gaona con el senador señor Soria, el senador señor Macaya con la senadora señora Rincón, la senadora señora Gatica con el senador señor Huenchumilla y el senador señor Moreira con el senador señor Espinosa. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Cerrado la votación. Resultado de la votación: por la afirmativa, aprobando en general el proyecto de reajuste del ingreso mínimo mensual, 19 votos; por la negativa, rechazándolo 5, abstenciones 9. Se aprueba en general, por tanto, el proyecto. Voy a sugerir
Escuchábamos entonces, en general se aprueba este proyecto de aumento del salario mínimo. Vienen como nos contaba Giselle, las votaciones en particular. Van a ver de qué manera pueden agrupar las distintas indicaciones para poder hacer esto más rápido. Pero en general, entonces, ya la primera votación es que se aprueba este aumento del salario mínimo. Esto está pasando a esta hora en vivo y en directo en la sala del Senado, Giselle. Sí, es una votación que, como yo te decía, se iba a dar en los próximos minutos. Se dio mientras nosotros estábamos realizando este despacho. Y claro, lo que viene ahora es que busquen la fórmula para poder agrupar estas indicaciones y poder hacer más celero este trámite. Lo que sí está claro, Ivo, es que luego, terminando acá esta votación, el proyecto no se va a despachar desde la sala de la Cámara de Diputados, porque va a tener que pasar a un tercer trámite, porque recordemos que el gobierno ingresó modificaciones a través de la Comisión Fusionada de Hacienda y de Trabajo, así que a la vuelta de la semana distrital se debería revisar de nuevo en la sala, y ahí de ahí en adelante podríamos ya ver qué es lo que va a ocurrir con este proyecto, si se va a seguir tramitando o va a salir desde este tercer trámite. Nosotros nos vamos a mantener acá para ver cómo resuelven el tema de las votaciones en particular, y a la espera también de que la ministra de Trabajo pueda conversar con la prensa una vez terminada la sesión acá en el Senado. Vamos a quedar, por supuesto, muy atentos a cómo se desarrolla esta votación en particular con las indicaciones. Giselle Vergara, quedamos muy atentos. Se aprueba en general entonces en la sala del Senado el proyecto que aumenta el salario mínimo en nuestro país de manera escalonada. Quedamos en contacto, Giselle, que estés muy bien. Nos vemos. Avanza un importante proyecto entonces en la sala del Senado, el de salario mínimo, pero el que hoy día se despacha, queda listo para su promulgación, es el del royalty. Estamos con Belén Vázquez, periodista del área económica de nuestro canal. Un proyecto que costó muchísimo. Estuve hablando con algunos diputados, decían que esto es una lucha de 20 años. Se habla de los últimos meses por el proyecto ingresado por el gobierno del presidente Boric, pero no es nueva esta discusión, finalmente ve la luz. ¿Cómo estás, Belén? ¿Qué tal, Ivo? Muy buenas noches. En la práctica, y ateniéndonos solo a este proyecto, fueron 4 años de tramitación. Lo que pasa es que, claro, la lucha histórica venía de mucho antes, pero en esta super jornada económica el Congreso logra entonces despachar a ley el proyecto de royalty minero, que en julio recibe indicaciones del Ejecutivo para poder darle la viabilidad. Esto enmarcado también en la presentación de la reforma tributaria, porque hay que recordar que el royalty minero estaba enmarcado en todo este proyecto, se cae el grueso, pero este proyecto sigue su curso. Y en definitiva lo que hace es establecer 2 cargas máximas tributarias de acuerdo al nivel de producción que tengan las mineras, de 46,5% y de 45,5%. Eso va a depender de la producción de toneladas métricas de cobre fino, pero por supuesto que ahí va a ir escalonado. Sí, eso fue parte del centro, quizá el corazón de la discusión, el de negociación que hubo con la oposición también, donde el gobierno tuvo que ceder. Veíamos al ministro Marcel haciendo no una propuesta, sino que varias propuestas en las últimas semanas, en los últimos meses, para poder llegar finalmente a este acuerdo con la oposición. Lo importante es que sale adelante finalmente este proyecto de royalty. Mira, para ser bien exactos y dar ahí el dato preciso, en el caso de los explotadores mineros que tengan una producción entre superior a 50.000 toneladas métricas de cobre fino, pero inferior a 80.000, la carga va a ser de 45,5, y en el caso de los productores que superen las 80.000 toneladas, ¿cierto?, la carga ahí va a ser de 46,5%. Un proyecto que deja muy conforme al gobierno, era uno de los puntos que también tenían ahí como lucha, uno de los puntales dentro de esta reforma tributaria, o de la intención de sacar adelante una reforma tributaria que logran aprobar con amplia mayoría, a pesar de que la votación en general ahí también tuvo varios puntos que se votaron por ser normas de quórum constitucional, sí, y también otras que fueron pedidas por la oposición de ser votadas aparte. Finalmente el proyecto se despacha a ley, y quiero invitarte, Ivo, entonces a que revisemos las declaraciones del ministro de Hacienda terminada esta sesión en la sala de la Cámara. Va a permitir que el Estado aumente su participación en las rentas económicas de la minería del cobre, y por otro lado va a permitir distribuir 1/3 de esos recursos a todas las regiones del país, a las comunas mineras más afectadas por la actividad minera en su territorio, y a 302 comunas que son las de menores recursos o mayor dependencia del Fondo Común Municipal. Esto significa que las riquezas del cobre van a poder ser compartidas tanto por quienes albergan las faenas mineras
como por comunas de todo el país que van a poder ver en su propio financiamiento esa fuente de ingresos proveniente del cobre. Lo mismo para las regiones. Punto importante lo que mencionaba el ministro Ivo, porque este proyecto crea, bien digo, 3 fondos con los que se va a usar y distribuir la recaudación que se genere. Uno es el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, que va a tener 225 millones de dólares que van a ir a beneficio de los gobiernos regionales, que va de la mano también con el proyecto que se presenta ayer de regiones fuertes, o lo que también se conoce rentas regionales, ¿cierto? Tenía ese nombre. El otro es el Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, que tiene 170 millones de dólares a favor de las comunas más vulnerables, y el otro es el Fondo para Comunas Mineras con 55 millones de dólares que, como su nombre lo dice, va a ser para aquellas comunas que tengan una faena minera dentro de su territorio. Sí. Eso es lo importante. El último punto, el de las comunas, las regiones mineras en específico, también fue parte de la negociación. Importante saber cuántos recursos iban para esas comunas, que finalmente son donde se explota los minerales, pero también a la vez no solo enfocarse en esas, sino que poder hacer esto transversal y que todo el país pueda finalmente verse beneficiado de lo que son los dineros que van a ser producidos del royalty. Ese, de hecho, era uno de los puntos que más destacaba la ministra de Minería. Si se logró un acuerdo acá en materia de royalty minero fue precisamente porque las rentas que entrega el mineral iban a beneficiar a todo el país. Y por supuesto que hubo críticas respecto a cómo se distribuyeron los recursos, cuáles fueron los criterios que se utilizaron. Recordar que hay comunas que no van a recibir parte de estos dineros, pero lo que ha explicado, por ejemplo, el ministro Marcel es que comunas en Chiloé sí van a recibir dineros, y en ese sentido beneficia transversalmente a el país con la distribución de estos recursos. Por ejemplo, habían críticas respecto a que debía entregarse más dinero para aquellas comunas mineras donde no solo se extrae el mineral, sino que además se generan las externalidades medioambientales negativas, y en ese sentido desde la oposición fueron bastante críticos con ese punto, pero además usando analogías y algunas podríamos decir metáforas poco amables, quisieron hacer el punto respecto a la competitividad que se le restaría a nuestro país al tener estas cargas tributarias que ya revisábamos eran diferenciadas según el tamaño de la producción. ¿Te parece que revisemos parte de ese debate en la sala de la Cámara? Ha salido sordos al riesgo de perder competitividad frente a otros países mineros por los efectos de esta carga tributaria, pero nadie habla de eso. ¿Sabe lo que destacan? El acuerdo para darle plata a las regiones para distintos fines. Les importa un comino el vicio de constitucionalidad. Esto no ha dejado de ser una moción parlamentaria, presidente, que modifique impuestos, y después se quejan porque el Senado les mete un gol con la ley de ISAPRE. La incertidumbre que habla el ministro la ha provocado el gobierno, ahuyentando la inversión con sus anuncios de reformas tributarias, previsionales y otras que lo único que logran es espantar la inversión. Jamás voy a entender por qué se pretende que Andacollo, comuna de mi región, que tiene cerros de relaves a pocos metros de su plaza principal, reciba menos recursos que comunas de otros lugares del país que no pagan ningún costo medioambiental. Y menos aceptable es que, una vez más, el centralismo brutal de nuestra administración pública deje a la región metropolitana situada en el primer lugar del ranking de territorios que recibirán más recursos. Solo me generará satisfacción si esta distribución es realmente justa. Ojo con ese punto, que el punto que hacía el diputado Marco Antonio Zulantay, porque el ministro Marcel explicó ahí en la exposición, replicando y también refutando lo que decía, que cuando uno hace la suma y resta y establece todos los rankings con las comunas de la región metropolitana, la capital es la que menos recursos va a recibir. Todas las demás se van a distribuir mayoritariamente en la zona norte, particularmente ahí en el sector minero, y por supuesto que también va a tener una porción el sur. Hay que recordar que, ojo, que en la región de O'Higgins hay faenas mineras. Sí, eso es importante. Tiene que ver también con la descentralización, que el gobierno ha puesto un punto muy importante ahí, y que se pueda repartir de manera equitativa finalmente las riquezas de nuestro país en sectores que evidentemente le han dado mucho a Chile, pero muchas veces no se ha retribuido eso de la misma manera. Así que el royalty, en parte al menos en el proyecto, en el espíritu del proyecto por parte del Ejecutivo, viene a cubrir esa demanda que se hacía también desde estos sectores. Y por eso, de hecho, en el oficialismo valoraban que, decía, por ejemplo, la diputada Emilia Schneider, qué lindo que el sueldo de Chile comience a ser redistribuido, pero en el oficialismo también hacían los alcances respecto a cómo se iban a distribuir los recursos. Esto que yo te planteaba y que revisábamos en las declaraciones de la oposición respecto a que las comunas mineras recibieran más recursos, también fue planteado por diputados de gobierno. Eso hay que mencionarlo. Son diputados de gobierno del oficialismo, pero finalmente representan un distrito
distrito en específico, y es ahí el problema. No es que está en contra del royalty, pero por supuesto se deben finalmente a sus electores de cierto distrito, y es por eso que quizás las zonas mineras en específico, los énfasis fueron mayores pese a los votos positivos, pero también con algunos resquemores acerca del cálculo final, como tú dices. Pero lo que también destacaban diputados de distritos mineros, por ejemplo el diputado Nelson Venegas, es que evidentemente hay una necesidad de que las regiones tengan más fuerza en términos financieros, en términos administrativos y de presupuesto, y esto es lo que también viene a hacer a través de este fondo de equidad territorial, el fondo que va a fortalecer las rentas regionales, se van a poder hacer. Ahora, también se pedía en ese sentido de parte de los diputados que se intensificara y que hubiera una labor de fiscalización importante, presente, para que obviamente estos recursos no fueran mal utilizados. Pero el punto medioambiental también fue clave dentro del debate, lo relevó el diputado del Partido Comunista Matías Ramírez, y te invito entonces a que lo escuchemos a él y también a su compañero del oficialismo. Siempre es importante también tener presente los pasivos ambientales que se dan, particularmente en la región de Tarapacá, y que debemos tener presente al momento de reasignar los recursos que se obtengan producto del royalty. Porque Pampa Lagunillas era uno de los acuíferos más importantes de nuestra región y hoy actualmente está seco. Seco porque durante 30 años Cerro Colorado se dedicó a extraer agua dulce para sus faenas mineras. Me llama la atención acá que sectores que estuvieron en el acuerdo del Senado hoy día no estén disponibles, estén hablando en contra del proyecto. Entiendo que el Partido Republicano está en contra y lo ha expresado una y otra vez, pero el resto estuvo en el acuerdo político, al menos en el Senado. Reconozco la facultad de independencia que tiene cada cual, pero me llama la atención la ignorancia en algunos argumentos. Por ejemplo, se señala que los recursos económicos no están disponibles. Están disponibles porque el proyecto de ley lo establece y asegura los fondos para las regiones y para las comunas. Hay un superciclo del precio del cobre que se nos avecina por la electromovilidad. Ya perdimos en el anterior ciclo 120.000 millones de dólares por no tener royalty. Yo no quiero que este país pierda nuevamente. Aquí, Belén, vemos parte de la vehemencia de los argumentos del día de hoy. Vimos hasta un zapato salir por ahí de algunos diputados. Acá tenemos la parte legislativa, finalmente, quienes son los que votan y que le dan la viabilidad a este proyecto, pero hay otra parte que es muy importante y tiene que ver con las empresas, finalmente, con las mineras, donde me imagino que también hay un debate bien fuerte acerca de este proyecto. Exactamente, Ivo. Hoy día más temprano la CPC decía que ellos habían quedado conformes con este proyecto, básicamente porque lo que se hizo fue buscar acuerdos, avanzar ahí en puntos que consensuaran, ¿cierto?, el poder concretar este proyecto de royalty. Ahora, ¿decían que podía ser mejor? Efectivamente, pero que aún así quedaban conformes. Y una vez que ya se conoce la votación, que se conoce que se despacha a ley el royalty minero, fue la SONAMI, precisamente la Sociedad Nacional de Minería, la que tuvo palabras para referirse a este proyecto. Decían ellos que al principio estaban bastante escépticos de lo que podía salir, pero que finalmente las conversaciones que tuvieron con el ministro Marcel fueron fructíferas y salió un proyecto con el que quedan conformes. Se fueron acercando los números también. Se fueron acercando los números y hay que, lo que ellos planteaban ahí también es que, perfecto, se avanza en royalty, pero ahora también hay que avanzar en incentivar la inversión. Y ese es un punto muy importante. ¿Te parece entonces que revisemos las declaraciones de la SONAMI conocida este proyecto? Tenemos una enorme preocupación porque afecte no solo a proyectos que hoy tienen condiciones difíciles de operación por sus leyes bajas, por sus altos costos, sino que también afecte futuros proyectos que podrían hacerse. Encontramos que las tasas aprobadas son relativamente altas. Mayores recaudaciones deberían provenir de más producciones en lugar de gravar las operaciones actuales. Bien, ahí entonces las reacciones de las mineras, Ido, para lograr este acuerdo también hubo un protocolo que lo materializó con medidas que se van a incluir dentro del presupuesto para la redistribución de los recursos, la creación de estos fondos que yo ya te mencionaba y por supuesto mayor fiscalización para que el uso de los dineros que nos entregue el cobre sean bien usados, valga la redundancia. Sí, lo último, ¿plazos? Entraría, mira, si no me falla la memoria, 2024, a partir de 2024. Perfecto. Belén Vázquez, muchísimas gracias por este completo informe acerca del royalty, una buena noticia. Y nos vamos inmediatamente hasta el Congreso. Habla la ministra del Trabajo, Janet Jara. Que hemos tenido con la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, CUT,
en su presidente David Acuña y en su secretario general Eric Campos, que hoy día nos acompañan, la importancia de seguir avanzando en derechos que fortalezcan la vida de las personas y sus seguridades económicas. Vamos a entregarle la palabra a los otros ministros y si les parece después podemos contestar preguntas. Por favor. Sí. El proyecto en el Senado, dentro del debate parlamentario, fue enriquecido y de esta forma se acogió, ustedes saben que sesionaron las Comisiones Unidas de Hacienda, que preside el senador Lagos Weber, y Trabajo, que preside la senadora Loreto Carvajal. Lo que hizo este debate fue enriquecer el proyecto de ley con una indicación que el Ejecutivo tuvo a bien recoger y ponerla sobre la mesa. ¿Para qué? Para que el subsidio que se entrega a las empresas tuviera una mayor cobertura, es decir, pudiera llegar a más empresas. Por tanto, se incorporaron cerca de 20.000 empresas como posibles beneficiarias de este subsidio. Es así, entonces, que se va a apoyar a las empresas no solamente que están pagando hoy día los 410.000 pesos, que es el salario mínimo, o los 410.000 pesos más gratificaciones, sino que también en cada salto que el salario mínimo se vaya reajustando, van a ir surgiendo nuevas empresas que pueden sumarse. Esta es una buena noticia. El gobierno, junto con cumplir su compromiso con la ciudadanía en torno a elevar el salario mínimo, está dando un apoyo importante a la pequeña y mediana empresa del país. Para nosotros es muy relevante esta materia porque, como señalé, alcanza a 940.000 familias del país. Ahí escuchábamos entonces las primeras reacciones de la ministra del Trabajo, Janet Jara. El Senado aprobó en general el aumento del salario mínimo hace algunos minutos solamente. Falta ver qué va a pasar con las indicaciones en particular, pero avanza entonces en el Senado. Esto vuelve a la Cámara de Diputados. Esto sigue entonces en el Congreso la discusión. Vamos a seguir con los temas legislativos porque pese a los votos en contra de la UDI, el Congreso aprobó nuevamente la prórroga del estado de excepción en la macrozona sur, una que cumple un año ya de vigencia. La bancada de diputados había condicionado su respaldo a que el Ejecutivo planteara decretar estado de sitio, una cuestión que fue descartada por el gobierno. Estefanía Bustamante nos cuenta los detalles. No había ánimo de celebraciones en la Cámara, pero sí de recalcarle al gobierno de una forma particular los cuestionamientos al estado de excepción que cumplió un año en la macrozona sur. Yo le dije, ministra, usted sabe que somos amigas, pero pega es pega. En la pega estamos fallando soberanamente. Cuestionada fue su labor en la rechazada interpelación en su contra, también en la prórroga número 24 del estado de emergencia, donde la UDI condicionó los votos si el Ejecutivo no avanza en un estado de sitio. Ninguno de esos problemas los va a resolver el estado de sitio. Entonces demos debates que sirven para el propósito común de generar seguridad, y en la Araucanía ciertamente hay mucho que debatir. Debatamos lo que sirve y no lo que es inconducente. Postura del gobierno que la ministra adelantó antes de entrar a la sala de la Cámara, que finalmente aprobó la renovación por 96 votos a favor, 36 en contra desde la UDI al PC y 3 abstenciones. No les creemos y por eso vamos a votar en contra, porque creemos que este gobierno no está utilizando las herramientas que el Estado de Derecho le entrega. El propio gobierno tendrá que evaluar con la información que viene de los sistemas de inteligencia del Estado si es pertinente o no una medida como el estado de sitio. No coincido en que tengamos un estado de excepción, un estado de sitio. No tenemos más militares, digamos las cosas como son, no tenemos militares, los propios militares lo han dicho. Impulsar el estado de sitio fue una idea que reafirmó la UDI tras la cita con el presidente Gabriel Boric en Cerro Castillo. Frustrados, dijeron salir de este encuentro, donde el mandatario dio cuenta del Plan Buen Vivir. Un año del estado de decepción, porque ha sido una decepción constante cada 15 días que se viene acá a anunciar mejora, cuando los que vivimos en la Araucanía sabemos que los atentados aumentan todos los días. No basta cambiarle el nombre de estado de emergencia a estado de sitio o al estado que sea. Si finalmente el gobierno no quiere utilizar las facultades que establece cada uno de los estados de excepción. Cuando vamos por buen camino en aislar la violencia, la derecha hoy día quiere terminar con el estado de excepción. Que si no van a aportar, no estorben.
En el Senado se aprobó por 34 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. Al igual que en la Cámara, algunos pidieron extender la emergencia en otras zonas y otros considerar el estado de sitio. Resulta poco comprensible que el gobierno se haya negado sistemáticamente a ampliar el estado de excepción a la región de los lagos. En esta ocasión, y como un signo de reclamo frente a todo lo anterior, es que votaré en contra. A mí no me sorprende que hayan parlamentarios que estén pidiendo pasar a un escalón más y que hablan de estado de sitio. Pero naturalmente esas son también otras circunstancias. Ante dichos reparos, el gobierno ofreció una reunión secreta con las comisiones de Seguridad y Defensa, además de un nuevo encuentro con el presidente Boric durante la primera semana de junio. No podemos estar conformes con los resultados del despliegue del estado de excepción en la macrozona sur. Y por tanto vamos a revisar el decreto, vamos a revisar la estrategia. Respecto al estado de sitio, nosotros tenemos un estado constitucional de emergencia. Yo creo que lo que tenemos que hacer en este momento es evaluar después de un año ese estado constitucional de emergencia. El gobierno aseguró que actualmente hay 776 efectivos de Fuerzas Armadas desplegados en la región del Biobío y 861 en la Araucanía, zona que este viernes visitará al subsecretario del Interior. Y durante esta jornada el expresidente Sebastián Piñera se refirió a la crisis que atraviesa el sistema de salud privado. El exmandatario señaló que aunque hay que cumplir con los fallos de la justicia, no puede ser creando un monopolio de salud estatal. Todos los detalles en la nota de Daniela González. Sigue siendo incierto el futuro de las ISAPRES. Todavía no hay propuestas concretas de su parte respecto de cómo harán frente al fallo de la Corte Suprema. Este martes, el expresidente Piñera se refirió a la crisis, asegurando que los fallos de la justicia deben cumplirse. Pero en forma realista, no a costa de sacrificar y crear un monopolio estatal de salud. Lo importante aquí es una solución que permita que sobrevivan en armonía tanto el sector público de salud como el sector privado de salud, y que los que puedan elegir a dónde quieren atender su salud, dónde quieren que sus familias se atiendan en salud, sea cada familia chilena. Esta no es una decisión que le corresponda al presidente o a la ministra de Salud. Y es que desde el Ejecutivo han vuelto a reiterar que no habrá perdonazo para las ISAPRES. Buscan seguir avanzando en el proyecto de ley que entrega flexibilidad para el pago de más de 1.400 millones de dólares. Pero la idea legislativa plantea que las ISAPRES realicen sus propios balances, cuantificación de los afectados, los montos y la forma de devolverlos, algo que todavía no sucede. Acá hay una responsabilidad que es importante que asuman. Nosotros como gobierno asumimos la nuestra, que es la oportunidad y garantizar la salud de los chilenos y chilenas. Estamos disponibles a escuchar cuáles son las alternativas que plantea el sector privado, en particular las ISAPRES, para el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. A lo que no estamos dispuestos es a decirle a un poder del Estado independiente como el Poder Judicial que mediante cualquier artilugio no vamos a hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema. La respuesta del gobierno es categórica, mientras se sigue discutiendo el proyecto de ley en la Comisión de Salud del Senado. ¿Ustedes admiten que la aplicación de la sentencia significa una obligación? Nos parece que para poder avanzar en eso, entendiendo que la metodología que hay que plantear tiene que ser una metodología correcta. Nosotros no vemos ninguna posibilidad de que no vaya a haber pagos que se van a hacer por cantidades elevadas. Lo que nosotros esperaríamos de la Asociación de ISAPRES es que, por lo menos, si no tiene una propuesta, nos plantee ciertos criterios para poder efectivamente ver fórmulas de pagar esa deuda. La superintendencia tiene 30 días para implementar la tabla de factores y otros 6 meses para mandatar a las ISAPRES a que diseñen su plan de pago. Desde la Asociación de ISAPRES insisten que el proyecto de ley del gobierno los llevará al cierre definitivo. Por eso prefieren la reforma constitucional alternativa que les permitiría disminuir las pérdidas. Nosotros estamos dispuestos a recibir propuestas, pero no solo declaraciones respecto al impacto que tiene, si nosotros sabemos el impacto que tiene, por eso estamos haciendo un proyecto de ley. Para poder llegar a una solución, para poder llegar a una propuesta, lo primero que hay que hacer es establecer las bases sobre las cuales se construye esa propuesta. Una vez que esas bases estén determinadas, efectivamente con eso vamos a poder pasar al próximo paso, que es empezar a generar diferentes propuestas, diferentes alternativas de solución. La Comisión de Salud del Senado seguirá
seguirán conversaciones para buscar una solución a la crisis. De momento, el proyecto de ley presentado por el gobierno no contaría con los votos necesarios para avanzar. Y la controversia se encendió entre parlamentarios de Apruebo Dignidad y el embajador de Israel en nuestro país, luego de que en la comisión de la Cámara el grupo de diputados protestara en contra del diplomático. ¿Cuál fue el origen de este conflicto? Nos lo va a contar Macarena Román. Antes de eso me gustaría que el señor embajador pudiera expresar sus más sinceras disculpas hacia nuestro colega diputado Jorge Brito por las situaciones... No es el objeto de la reunión ni es el objeto de la invitación. Tensa, por decirlo menos, fue el inicio de la sesión de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, en la cual participó el embajador de Israel, Gilad Shalit. El diplomático llegó para explicar un proyecto de carácter científico. Hay parlamentarios del Frente Amplio con banderas palestinas y pañuelos árabes le exigieron disculpas públicas por haber tratado de miserable al diputado Jorge Brito. Entonces no es algo solamente de nuestra coalición. Aquí hay autoridades incluso de derecha que manifestaron su preocupación y su condena a los dichos del embajador de Israel en mi contra. A una persona, cualquier que sea en el mundo, que dice no se puede lamentar el holocausto, no tengo nada que ver, ni por bien ni por mal, simplemente no está en mi camino. El conflicto se concretó el 27 de enero a través de Twitter, cuando el parlamentario criticó al embajador por lamentar el holocausto judío, pero avalar, según él, la matanza criminal de Israel. De ahí la réplica del diplomático que molestó al congresista, dando pie a la manifestación de este martes. No creo que sea una falta de respeto, nosotros hicimos una manifestación pacífica. Lo que hicimos fue apañar a nuestro compañero, ese es el concepto. Respaldo que no fue compartido por la oposición, quienes además han asegurado que no fue el lugar para realizar una manifestación de este tipo. El embajador está reconocido como tal por el gobierno de Chile, por el Estado de Chile. Luego se merece el respeto que yo pretendí y creo que así resultó ser. Fue bastante incómodo, la verdad, claramente un desaire, se colocaron las banderas de otras nacionalidades también sobre la mesa, lo que no corresponde. Y buscaron hacer la funa clásica callejera que vimos durante tantos años con un embajador. Pero el hecho generó reacciones más allá del Congreso. Se transmite una imagen de Chile, de un país que es que relativamente su parlamento es poco serio en el tratamiento de los temas internacionales. Y partir con una situación tan desagradable como la que se vivió ayer me parece feísimo. Y espero que se le den las disculpas necesarias al embajador. Disculpas que parlamentarios de la oposición buscaron entregar como Cámara de Diputados, pero que hasta ahora no han tenido resultados. Presidente, no sé si la mesa ha tomado conocimiento con lo que pasó en la Comisión de Seguridad con respecto a la falta de defensa, con respecto a la falta de respeto de los parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista con un embajador. A nuestro entender, el presidente de la comisión, el diputado Undurraga, actuó correctamente y él es el encargado de poner orden en la comisión. No es la mesa de la Cámara. Pero este no es el único mal rato que ha pasado el embajador de Israel en nuestro país. En septiembre del año pasado, el presidente Gabriel Boric no lo recibió en La Moneda después de haber sido citado para entregar las cartas credenciales, algo que finalmente se concretó en una segunda ocasión. Desde nuestro punto de vista es un impasse que ha sido superado. Chile, con sus buenas relaciones con nosotros, con Israel, y con los palestinos puede ser un puente de acercamiento entre nosotros y los palestinos y no un centro de agudización de conflicto. Y desde Cancillería solo se remitieron a una respuesta. Destaco la versión que ha entregado el propio embajador sobre lo ocurrido y yo creo que no hay que dramatizar. En tanto, desde la comunidad judía en Chile este tipo de hechos no lo toman a la ligera. No hay ningún conflicto en el mundo que provoque en el Parlamento este tipo de cosas, o en el gobierno, o donde sea. Y se ve como antisemitismo. Es difícil no verlo así. Hechos por parte del oficialismo que provocan una nueva polémica que tiene como protagonista al embajador de Israel, quien aseguró que pese a la controversia, igualmente seguirá asistiendo al Congreso cada vez que lo inviten.
El Ministerio de Educación descartó de manera tajante adelantar las vacaciones de invierno ante el aumento de la circulación de virus respiratorios. Los expertos aseguran que todavía no se llega al pic de las enfermedades. María Luisa Carrión con el informe. Todos. O sea, mi sobrino va con ella y él estuvo mal. Mucha fiebre y le costó un mundo que le bajara. Ese es el temor que tiene esta madre. Su pequeña tiene 3 años y estaba esperando atención en el SAR Amador Necme de Pedro Aguirre Cerda. Le dicen que tiene para un par de horas más de espera. Es que al igual que en otras comunas del país, aquí han aumentado las consultas. Han aumentado en aproximadamente un 20% el total de consultas. Estábamos hablando de más de 12.000 consultas a la fecha. Y de esta, el 30% corresponde a consultas por virus respiratorio. De hecho, en lo que va del año en Pedro Aguirre Cerda se han atendido a más de 7.000 personas por virus respiratorios en el tracto superior y las cifras no son ajenas a la realidad del país. El último reporte del Instituto de Salud Pública, que corresponde a la semana del 7 al 13 de mayo, indica que se contabilizaron 1.961 casos. De ellos, en su gran mayoría, corresponde a virus respiratorio sincicial, con más del 38% de los positivos, siendo el grupo más afectado los niños de entre 1 y 4 años. Estamos recién empezando, o sea, los momentos más duros de las campañas de invierno antes de la pandemia eran a finales de junio, julio, así que todavía falta mucho. Ante este aumento, sería recomendable adelantar las vacaciones de invierno. El calendario escolar ya contempla uno estipulado desde diciembre del año pasado, que señala que el último día de clases será el miércoles 28 de junio. El descanso se extenderá hasta el viernes 14 de julio. Que se mantenga tal como estaba establecido. En realidad, como que todos nos hemos adaptado al sistema de virus y enfermedades, entonces hay que cuidarse solamente. O sea, a mí no me complica porque yo las veo, pero por un tema del jardín, de los virus, eso yo creo que más que nada es que no vayan. Un incipiente debate al que el Ministerio de Educación cerró la puerta rápidamente, al igual que el de Salud. Aseguran que la propuesta no está dentro de las opciones y que no se ha planteado esta alternativa. En el diseño del calendario escolar de este año, las vacaciones aparecen una semana antes, pero no es que se hayan adelantado, porque cada año se diseñan de manera distinta, no se ha adelantado nada. Entre el 13 y el 14 son las vacaciones de invierno, precisamente haciendo, o más bien utilizando la evidencia científica y médica del año pasado, precisamente porque son las semanas en que se produce, ¿no es cierto?, la mayor, se entiende, saturación del sistema. Hemos recibido el reporte de los colegas que trabajan a lo largo del país, especialmente de algunas regiones, quienes nos informan que los servicios de urgencia están muy estresados por la demanda de atenciones respiratorias, especialmente los servicios de urgencia infantiles. Es por eso que en este momento, más que tomar nuevas medidas, como por ejemplo discutir la procedencia o no del adelantamiento de las vacaciones, creemos que lo que se debe garantizar es que existan todos los recursos. Las autoridades sanitarias aseguran que la red está preparada, mientras que distintos actores manifiestan sus posturas. Creemos que se deben tomar todas las medidas para cuidar la salud de nuestras comunidades, de nuestros estudiantes. Hay medidas de fondo que aún no se han tomado y que tienen que ver con la infraestructura de los establecimientos educacionales, pero también hay medidas contingentes que deben ser evaluadas, como eventuales extensiones de vacaciones de invierno u otras. Creemos que la educación no puede verse interrumpida por las diversas contingencias que siempre han existido y seguirán existiendo. El cierre de escuelas no se puede normalizar. Debate que por ahora cierra los ministerios pertinentes, aun cuando los especialistas en salud señalan que el pic de enfermedades respiratorias no ha llegado y que sería allí cuando el tema pueda estar efectivamente sobre la mesa. La comisión experta vota las últimas normas del anteproyecto de nueva constitución para enviarlas al pleno del órgano. Paul Follert nos va a contar los detalles desde el ex Congreso. Paul, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Ivo. Sí, efectivamente, hasta esta hora siguen votando los comisionados expertos que, recordemos, están elaborando el anteproyecto que va a ser entregado el próximo 7 de junio a los consejeros electos. Y se trata justamente de las últimas votaciones, Ivo, porque lo que ocurra acá probablemente se proyecte en el Pleno, que va a estar votando durante la próxima semana justamente las normas y los informes que se evacúen de las subcomisiones que están votando hoy día. ¿Qué es lo que se votó hoy día?
básicamente son acuerdos a los que llegaron tanto la izquierda como la derecha, que representan justamente los expertos, y ahí se han resuelto algunos temas que han generado debate, sobre todo durante las últimas semanas. Por ejemplo, respecto del umbral del 5%, este umbral que se exige entonces en las elecciones para poder ingresar al Congreso, es una norma en la que había consenso, pero algunos sectores pedían de alguna manera que entrara de manera gradual para que no fuera muy brusco el cambio y no quedaran tantos partidos de manera inmediata afuera del Congreso. ¿Qué es lo que se resolvió en la subcomisión del sistema político particularmente? Que esta norma efectivamente se va a aplicar, el 5%, existe una excepción, que si no se logra el 5%, pero se elige a 8 parlamentarios, entonces se puede saltar esa barrera. Pero ¿qué es lo importante? Que para que entre de forma gradual, en las próximas elecciones parlamentarias, ese umbral será de un 4%, o los partidos que obtengan 4 parlamentarios electos también se van a poder saltar ese 4%. Dicen que de esa manera se logra la gradualidad que estaban pidiendo algunos partidos. De todas maneras, hay algunos partidos que están presionando de alguna manera para disminuir aún más este porcentaje y no dejar afuera a tantos partidos. Otro de los puntos también que se logró resolver es el tema de la paridad. Se estaba buscando principalmente el oficialismo fijar una norma que estableciera la paridad de salida para asegurar una composición de 50% mujeres, 50% hombres en el Congreso. Esa norma la estaba empujando el oficialismo, pero finalmente no se logró y solo lograron una norma transitoria que asegura al menos una composición de 60-40, es decir, que ningún sexo supere el 60% de la integración del Congreso. Escuchemos lo que argumentaron algunos de los expertos respecto a esta norma. Me parece bien que hay que encontrar un margen. Que ningún sexo esté representado en más del 70%, me parece que es una medida prudente. En estos temas políticos siempre va a haber un margen de arbitrariedad. ¿Por qué 60? ¿Por qué no 40? Pero creemos que al hacerlo rígido, 50 y 50, se generan muchísimas más distorsiones, como lo que pasó en la Convención Constitucional, donde más mujeres quedaron fuera por esta regla. Bienvenido el principio, que la regla sea acotada, que la regla sea transitoria, para poder corregir esta situación nos parece que es lo mejor. Así como felices, no, pero siempre supimos que nuestra apuesta de ir al 50 y 50 era más complejo de llegar. Siempre estuvimos flexibles para poder abrirnos a otras propuestas, y creo que como está quedando, en base también al diálogo que llevamos días y semanas teniendo, yo misma, que soy de región, estoy aquí desde el domingo, creo que es la mejor apuesta que podíamos tener. Sí, escuchamos parte de la discusión. Explicar también, Ivo, que esta norma que se logró de paridad es una norma transitoria, por lo tanto, esa composición de 60-40 solo aplicaría para las próximas 2 elecciones, y en caso de que se logre una composición de 60-40 en la próxima elección, entonces esa norma ya se entiende por cumplida, por lo tanto no seguiría aplicando para las elecciones subsiguientes. Se han votado otras materias, por ejemplo, en materia de medio ambiente, nacionalidad, ciudadanía, principios. Mañana también van a continuar algunas votaciones. Solo para terminar, hubo algunos nudos donde finalmente no se lograron resolver y no se propuso, al menos no se acordó una norma entre oficialismo y oposición. Por ejemplo, escaños reservados no se contemplan, al menos hasta el momento, en el anteproyecto. No hay acuerdo para escaños reservados de pueblos indígenas. Tampoco en materia de sistema electoral. Se discutía en algún momento si es que iba a ser listas abiertas, como quería la derecha, o si es que iban a ser listas cerradas, es decir, que la gente votara por partidos. Eso no se logró resolver, por lo tanto no quedó vacío, al menos en la propuesta en materia de sistema electoral y también en materia del sistema de salud. Eso es una de las grandes batallas que han dado los expertos, principalmente de la Subcomisión de Derechos Económicos y Sociales. Esa norma respecto de la libertad de elección sobre el régimen de salud no se logró llegar a un consenso en la redacción y no se va a lograr, al menos, levantar una norma referida a ese punto hacia el Pleno. Así que todavía quedan algunos pasos, pero de todas maneras, Ivo, son las últimas normas que está votando la comisión experta, que tiene que entregar este texto, este anteproyecto de nueva Constitución, a los consejeros el próximo día 7 de junio, día en que se instale entonces el Consejo Constitucional que fue recientemente electo.
Sí, son nudos importantes los que quedan, los que hay que destrabar, Paul. Lo importante es que efectivamente durante los últimos días las subcomisiones pudieron lograr acuerdos importantes. En días anteriores veíamos que quizás se veían muy difíciles lograr estos acuerdos. Bueno, estos se logran dentro de estas subcomisiones. Quedan temas clave, la libertad de elección, en salud, por supuesto, un tema contingente teniendo en cuenta lo que está sucediendo también con el fallo de la Corte Suprema a raíz de las ISAPRES. ¿Hasta qué hora hoy día está contemplado, Paul, que estén votando? Al menos la subcomisión de sistema político que está acá está contemplada hasta total despacho, también la de derechos económicos y sociales, la de principios postergó hasta mañana, así que todavía queda algo de trabajo, pero ya prontamente debería estar listo este anteproyecto, sobre todo digo porque lo que ocurra acá en las subcomisiones probablemente se va a proyectar en el Pleno, así que lo que se resuelva hoy día es prácticamente el contenido completo que va a tener el anteproyecto, salvo con algunas normas que pudieran eventualmente aprobarse en el Pleno, pero parece que algo lejana esa opción. Así que lo que salga hoy día probablemente va a ser la totalidad, o al menos muy cercano a la totalidad de lo que va a ser el anteproyecto. Así es, Paul Follert siguiendo muy de cerca lo que está sucediendo en estos momentos en el ex Congreso. Que tengas muy buenas noches, Paul. Muy buenas noches, nos vemos. Y ahora los voy a invitar a revisar unos números muy importantes en el Día del Reciclaje, porque en nuestro país se generan casi 7,9 millones de toneladas de residuos diarios en nuestro país. Si eso lo llevamos al número por habitante, son 1,03 kilos al día. Pero ¿qué pasa? Que el reciclaje de los residuos domiciliarios apenas está superando el 2% en nuestro país, algo que preocupa y por supuesto en este Día del Reciclaje, desde diferentes sectores apuntan a la importancia de educar sobre este tema. Magdalena Fuenzalida nos va a contar más detalles. Carolina y Gabriel trabajan hace casi 5 años como recicladores de base en Peñalolén. Su labor consiste en ir a retirar los desechos a casas de la comuna y separarlos en este punto. Ya uno saca todo esto así y después uno la traslada acá y ya la otro trabajo de Gabriel para que la haga Caluga. Que reciclar es una tarea de todo. No es solamente de la persona, del reciclador, sino que es de todo. Y el reciclaje es un trabajo, pero un trabajo bonito en sí. El trabajo de ambos y más recolectores logró llegar a 2.338 toneladas de reciclaje en Peñalolén en 2022. Aún así es una cifra muy lejos de la meta a nivel nacional. En Chile se generan casi 7,9 millones de toneladas de residuos domiciliarios, pero su reciclaje apenas supera el 2%. Desde el gobierno apuntan a lo clave que será la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, o más conocida como Ley REP. Como el 10% de los envases de embalaje ya se reciclan en el país y hay muchos municipios que ya lo realizan. A partir de septiembre, con la entrada en vigencia de la ley, esto se hace obligatorio. Y la ley REP, de manera gradual, pero decidida, va a llegar en 10 años a más del 60% de envases de embalaje. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de cartón, Tetra Pak, plásticos, las botellas plásticas, latas y vidrios, a separar, y que va a haber una obligación del productor de ir a recogerle. El 26% de nuestra bolsa de basura, que corresponde a envases y embalajes, será recuperado a través del camión del reciclaje y más puntos limpios alrededor de Chile, gracias a la implementación de la ley. El camión tendrá una cobertura inicial del 10% de los hogares nacionales y llegará al 80% al año 2035. Aún así, un reciente estudio de CADEM arrojó que el 80% desconoce los alcances de la ley REP. Por eso, varios apuntan a la importancia de educar. Creo que vamos en un camino muy bueno, pero se hace necesario igual seguir insistiendo en el tema educacional. Creo que es básico y fundamental que la educación esté anclada a todo este proceso del reciclaje en Chile, sobre todo cuando estamos hablando de grandes toneladas que las que tenemos que recolectar hoy día. La importancia de reciclar es tratar de limpiar el planeta, del tema del medio ambiente, y que todos aprendamos a reciclar, porque como se puede decir, en este país estamos como en pañales, la gente no sabe mucho, cree que reciclar es botar basura, y en realidad no es eso.
y que más adelante se aprenda a separar lo que es basura con el reciclaje. Pero no hay duda que lentamente se empieza a crear conciencia. De acuerdo a un estudio de Triciclos, el reciclaje en puntos limpios aumentó un 32% el 2022, con respecto al año anterior. Una cifra positiva, pero que aún no supera los niveles prepandemia. Aún así, Carolina y Gabriel esperan que con su trabajo puedan generar un impacto tanto en la comuna como en futuras generaciones. Por parte de mi familia cambió totalmente nuestra mentalidad, lo que era reciclaje y todo, cambió totalmente en el sentido de que gracias a esto tengo una hija que está estudiando su 3er año de ingeniería ambiental. O sea, le gustó tanto esto y ya mis nietos ya vienen inculcados que no hay que tirar, hay que reciclar, porque reciclaje es cultura, no basura. Llegó el momento de revisar las noticias internacionales. Está con nosotros la periodista del área Isele Guerra, quien nos va a hablar, por supuesto, del tema de la jornada a nivel mundial, la disolución de la Asamblea Nacional por parte del presidente Guillermo Lasso en Ecuador, algo que ha causado muchísima polémica. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ivo? Así es, sin duda es la noticia de esta jornada, esta muerte cruzada que anunciaba bastante temprano este día miércoles, a eso ya de las 7 de la mañana. Guillermo Lasso daba este discurso de cadena televisiva informando de esta decisión que adoptaba el mandatario ecuatoriano a raíz y un día después de la recta final o el inicio de este juicio político en su contra, acusado de corrupción, en concreto de peculado a raíz de un contrato estatal, donde aquí lo que apuntaba la oposición era justamente que su mandato no había hecho frente a las irregularidades presentes en ese contrato, y es a raíz de una votación que estaba prevista en los próximos días que Guillermo Lasso se adelanta a esa decisión. Hay quienes señalan que aquí la oposición efectivamente tenía los 92 votos para finalmente destituir al actual mandatario, y se adelanta esa jugada y anuncia esta muerte cruzada. ¿Por qué se utiliza este concepto? Pues bien, disuelve la Asamblea Nacional, convoca a elecciones. De hecho, ya desde el Consejo Nacional Electoral anunciaron que han recibido esa solicitud. En 7 días deberían anunciar una fecha que debería ocurrir de aquí a 90 días más, y eso va a generar que tenga Ecuador una nueva Asamblea Nacional, pero también un nuevo presidente. Todos los detalles de esta jornada, las reacciones también de la oposición, vamos a ver en el siguiente informe de Valentina Nieto. En consecuencia, es admisible que la Asamblea Nacional formule un juicio político en contra del presidente exclusivamente por este cargo. El juicio político en contra del presidente de Ecuador entró en su recta final. Se trata de un proceso sin precedentes, pues es la primera vez desde el regreso a la democracia que un mandatario se enfrenta a la acusación de la Asamblea Nacional. Guillermo Lasso, quien está a punto de cumplir 2 años al mando, podría sufrir un duro revés político, pues la oposición lo acusa de estar detrás de una eventual malversación de fondos a raíz de un contrato no terminado entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana y Amazonas Tankers, un acuerdo que habría perjudicado los fondos fiscales. Lamento mucho que del frágil castillo de naipes que construyeron no les quedó más que conformarse con la carta más débil. Fueron 2 horas de acusaciones continuas en perjuicio del mandatario ecuatoriano, quien pasadas las 2 de la tarde, hora local, se presentó en el hemiciclo para responder a los alegatos que lo involucran. El objetivo final de la acusación es destituir a Guillermo Lasso, y detrás de ella están diversas fuerzas de distinto signo político, incluidos partidos que en algún momento fueron aliados del gobierno. Presidente Lasso, han pasado más de 2 años desde que usted asumió el poder, para que al fin le rinda cuentas al pueblo ecuatoriano en esta Asamblea Nacional. Al cumplir hoy la Asamblea Nacional su deber de fiscalizar al presidente de la República. Pese a que la denuncia formal es por peculado, es decir, malversación, las acusaciones van más allá e involucran al gobierno en general por su manejo de la crisis que atraviesa el país, una situación que los propios asambleístas se encargaron de explicitar. Los ministros no están haciendo nada. Ahí están los ministros, sin hacer nada por el Ecuador, sin hacer nada por el país, cómplices de la destrucción de la patria, mercaderes de la política.
Si bien Lasso no negó directamente las acusaciones en su contra, sí se encargó de mencionar que parte de las responsabilidades en el no término de contrato entre la entidad pública y Amazonas Tankers recaen en administraciones pasadas, señalando que aún no iniciaba su periodo de gobierno. Era la consigna que gritaban los congresistas en las afueras de la Asamblea Nacional de Ecuador durante la mañana de este miércoles. Y es que el presidente de ese país, Guillermo Lasso, había disuelto hace solo unas horas el organismo, llamando a adelantar las elecciones y decretando así la denominada muerte cruzada. He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional. Decisión de disolver el Parlamento que el presidente ecuatoriano atribuyó a una grave crisis política que estaría atravesando el país. Todo esto justo un día después de que se iniciase la última fase del juicio político que enfrenta en dicha instancia por presunta malversación de fondos públicos. Este miércoles se deberían haber continuado las intervenciones de los parlamentarios en un proceso que aún no fijaba la votación que definiría si se destituía o no al mandatario, para lo cual se necesitaban 92 votos. Sin embargo, Lasso no quiso tentar a su suerte y tomó la polémica decisión avalada por la Constitución. La salida democrática era que el presidente desahuciado renuncie, se vaya a su casa y deje que el Ecuador prospere y resurja. Pero si es que el presidente llama a muerte cruzada, nosotros no le rehuimos. La existencia de esta figura legal de la muerte cruzada, figura constitucional, en buena medida anula prácticamente cualquier posibilidad de juicio político, porque cualquier presidente, cuando se ve enfrentado a un juicio político, recurre a la muerte cruzada y ahí se cancela toda posibilidad de fiscalización. Ahora el Consejo Nacional Electoral de Ecuador tendrá 7 días para convocar elecciones presidenciales y parlamentarias, las cuales se deberán realizarse en un máximo de 90 días, mientras el mandatario gobernará mediante decreto. Los alrededores de la Asamblea Nacional permanecerán con resguardo militar. En su interior, en tanto, la imagen es esta: un edificio que hasta ayer albergaba a 137 congresistas, en su mayoría opositores al gobierno, y que desde hoy se mantendrá vacío. Estamos seguros que el país no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia. En ese caso, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actuaremos con firmeza. Juicio en contra del presidente Lasso, en el que la oposición lo acusó de no finalizar un contrato firmado en la administración anterior entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana y Amazonas Tankers, el cual ocasionó un grave perjuicio fiscal. Ha quedado claro que ni hubo firma de contrato en mi gobierno y que mucho menos hubo determinación de indicios de responsabilidad penal. Crisis política a la que se suma también el aumento en la inseguridad y el costo de la vida. En 2022, una seguidilla de protestas indígenas por el incremento del precio de los combustibles le costó a Lasso una solicitud de destitución que no consiguió los 92 votos al interior del Parlamento. Muerte cruzada que ha generado múltiples reacciones. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, catalogó la decisión del actual mandatario como un acto ilegal, mientras que el líder del movimiento indígena, Leonidas Issa, apuntó lo ocurrido como un autogolpe que podría derivar en una inminente dictadura. Creo que hay un orden constitucional que está vigente en Ecuador y nuestra aspiración es que todas las partes respeten ese orden constitucional. Es todo lo que puedo decir por el momento. Es un proceso que está en curso. ¿Qué sucederá ahora? La Asamblea Nacional deberá permanecer cerrada hasta que se convoquen las elecciones, una instancia en la que además Guillermo Lasso podría presentarse como candidato.
Ahí veíamos el completo informe de Valentina Nieto, pero hay distintas dudas, por supuesto, sobre todo la diferencia del proceso que pasó Perú con Pedro Castillo, que está preso en estos momentos. ¿Cuál es la diferencia entre la disolución del Congreso en Perú y esta muerte cruzada que se produce en Ecuador? Justamente en ese concepto, Ivo, hay que recordar que lo que ocurrió en Perú también a raíz de la crisis política y social que estaba enfrentando el país vecino. Allí Pedro Castillo anuncia la disolución del Congreso cuando también estaba enfrentando un proceso político en su contra, y allí la oposición acusó de un autogolpe de Estado. La diferencia radica principalmente en el concepto de muerte cruzada, porque justamente aquí Guillermo Lasso también disuelve el Congreso, pero él también, podríamos decirlo de una forma coloquial, se va para la casa, por decirlo de alguna forma. Ahí radica la diferencia, porque en el caso de Pedro Castillo, él no estaba asumiendo que iba a convocar a elecciones anticipadamente y que eso podía terminar finalmente con su mandato. Esa sin duda es la mayor diferencia, y justamente aquí se abren un montón de opciones en este caso para el actual mandatario ecuatoriano. Sí, hay diferencias en las constituciones también. En Perú tiene que pasar efectivamente por el Congreso más de una oportunidad el hecho de poder disolver esta misma instancia. En Ecuador el presidente, la diferencia es que también tiene la facultad de poder hacerlo, y por eso en este momento es legal. Otra duda que me queda, Isel, tiene que ver con qué pasa con Guillermo Lasso, qué pasa con los mismos congresistas que que terminan en estos momentos su trabajo. ¿Ellos pueden ser reelectos? Claro, aquí lo que hay que esperar es la fecha para esta realización de los comicios legislativos, pero también generales, y al menos hasta ahora no hay nada que impida a Guillermo Lasso poder postularse a un nuevo mandato. Y aquí, según señalan algunos constitucionalistas ecuatorianos, se abre otra puerta, porque Guillermo Lasso de efectivamente postularse en una nueva candidatura y eventualmente ganar, comienza un nuevo mandato, y eso podría significar que podría ser reelecto en una tercera oportunidad, si lo queremos decir, pero de todas formas hay algunos expertos que señalan que las probabilidades de que Guillermo Lasso llegara a ganar una eventual elección son básicamente muy pocas. Sí, muy pocas, teniendo en cuenta también el contexto. Vamos a seguir viendo muy de cerca lo de Ecuador. Sí, vamos a cambiar completamente de tema, pero nos vamos a quedar en nuestra región para hablar de lo que ustedes están viendo a nuestras espaldas, un derrumbe de tierra que se registró al norte de Lima, en Perú, y que ya deja al menos 4 viviendas completamente destruidas. Es parte de este lamentable hecho que se registró el día de ayer, con el hundimiento de un tramo de una carretera, la Panamericana Norte, que es donde se está construyendo un túnel que va a ser parte de un megapuerto. Y aquí esta falla ha sido atribuida a una empresa, COSCO Shipping Ports Chancay, que es el distrito donde se registró este derrumbe de tierra, y según lo que ha informado la empresa, ha asumido la responsabilidad. Señalaban que se produjo un incidente de subsidencia, esto es hundimiento de tierra, y que no ocasionó daños personales, pero sí los daños que pueden ver ustedes también allí en pantalla, en estas casas que quedaron completamente destruidas. La empresa dijo que se contactó con los afectados, que van a asumir todos los gastos, que incluso ofrecieron alojamiento en hoteles, pero al menos según lo que denuncian las familias afectadas, es que no los han contactado, y que al menos hasta ahora no ha existido una reunión entre la empresa y los damnificados producto de este deslizamiento, desprendimiento de tierra que se registró en el distrito de Chancay. Y aquí el mayor temor que tienen los habitantes de esta zona, Ivo, es sobre la probabilidad de que se puedan registrar nuevos derrumbes en los próximos días, y eso ha llevado a que muchos de ellos estén durmiendo a la intemperie en estas últimas 2 noches a raíz de este derrumbe, que deja esas imágenes dramáticas que ustedes pueden ver allí, con los autos prácticamente encerrados o enterrados en la tierra, con varias viviendas que han resultado destruidas, y con el temor sin duda que tiene aquí la población de que esto se pueda repetir. Sí, son lamentables imágenes que también lamentablemente no son nuevas, las vemos siempre quizás en Colombia, en Brasil, en Perú tiene que ver también con las formas de edificación, que es muy distinto a nuestro país, también un país sísmico, que tiene otra forma de construir, y que por eso muchas veces estamos muy alejados de este tipo de cosas. Sí, aquí lo que han señalado las autoridades peruanas, además, han anunciado la apertura de una investigación para esclarecer cuál es la responsabilidad que tendría aquí esta empresa que está construyendo este túnel debajo de este terreno, y lo que apuntan es a esclarecer qué fue lo que ocurrió. Al menos hasta ahora esas obras quedan paralizadas, pero sin embargo medios peruanos informaban que hasta antes de que se registrara este derrumbe, unas 150 viviendas habían reportado una serie de daños menores, pero
podrían estar relacionados justamente a este hecho que se registró el día de ayer. Una investigación entonces se abre para determinar las responsabilidades, también las posibles causas que podrían existir detrás de este derrumbe que al menos hasta ahora deja 4 viviendas completamente destruidas y con el temor también de la población, de quienes viven en el distrito de Chancay, de que no quieren regresar a sus casas ante el temor de que esto se pueda repetir en los próximos días. Así es, con justa razón el miedo que tienen viendo estas imágenes. Vamos a cambiar completamente de tema, Ivo, para hablar de Harry y de Meghan, con una imagen o una denuncia más bien que lanzaban durante esta jornada por una persecución entre vehículos. En concreto, ellos denunciaban que estaban siendo perseguidos por paparazzis y que han calificado como casi catastrófica. Este hecho, Ivo, se registró el día de ayer por la noche en Nueva York. De hecho, Meghan Markle había asistido junto al príncipe Harry y su madre, la madre de Meghan Markle, a este evento de premiación donde justamente la duquesa de Sussex iba a ser beneficiada con un premio que iba a recibir. Y aquí lo que han denunciado desde la pareja es que después de acudir a esta premiación habían sido acosados por un grupo de paparazzi. Varios vehículos señalaban que se habían visto involucrados en esta situación, un hecho que claramente y a todas luces hace recordar, ¿no?, la muerte de Lady Di, de la madre del príncipe Harry en 1997 en París. Y aquí lo que han señalado desde la denuncia que realizan los duques de Sussex es que fue una persecución incesante que duró más de 2 horas y que además tuvo un resultado de múltiples colisiones cercanas, que se vieron involucrados conductores, peatones, también 2 oficiales, pero sin embargo, Ivo, conforme han pasado las horas, comienzan a surgir diferentes versiones de este hecho. Por ejemplo, la policía puso paños fríos a esta denuncia que realizaban los duques de Sussex, señalando que ambos llegaron a su destino sin mayores incidentes, sin colisiones, daños o detenciones. Y eso también contrasta con otra versión que más temprano daba el alcalde de Nueva York, donde señalaba que 2 funcionarios policiales habían resultado heridos, y a raíz de eso es que el alcalde de Nueva York, Eric Adams, había calificado esta persecución de temeraria e irresponsable. Respecto de la duración exacta, sigue siendo una incógnita. Los duques dicen que fueron 2 horas. El alcalde de Nueva York señalaba que parecía imposible que una persecución se extendiera por tanto tiempo, pero hay otra versión, y hoy es justamente el taxista que en algún momento de esta persecución recibe a los duques de Sussex y a la madre de Meghan Markle, y señala que no creía que fuera posible que se registrara un accidente, básicamente por la cantidad de vehículos que estaban circulando a esa hora de la noche, pero de todas formas hacía alusión a los sentimientos que podían haber expresado en ese sentido aquí los duques de Sussex, recordando justamente el hecho que vivió la madre de Harry. Sí, me imagino difícil por el tema del mismo tráfico en Nueva York, que no es fácil una persecución que se extienda por 2 horas, en el horario también, claro, en el que se denuncia. Parece extraño, lo importante es que no pasó nada y por supuesto esto rememora lo que pasó el año 97 con Lady Di. De todas formas, sí, quedan varias dudas, varias incógnitas, pero te invito, Ivo, a que pasemos a escuchar justamente el relato de este taxista que dice los acompañó por 10 minutos y los dejó en el mismo lugar donde los había encontrado a la pareja y también a la madre de Meghan Markle. Vi a 3 personas saltar de un auto negro directamente a mi taxi. Eran el príncipe Harry, Meghan y también había otra mujer con ellos. Los paparazzis simplemente surgieron de la nada y comenzaron a tomar fotografías y lanzar flashes. Fue como un espectáculo de luces. Nunca me dijeron dónde iban. Luego el guardia de seguridad me dijo, da la vuelta. Di la vuelta y el auto de los paparazzi nos seguía. Quiero decir, no creo que fuera posible un accidente porque no hay mucho tráfico en la noche, ya sabes. Pero nunca se sabe, ¿verdad? Si uno de los paparazzi decide interrumpirme o algo así, es posible. Parte de las declaraciones que entregaba este taxista a raíz de las diferentes dudas que existían, ¿no?, sobre lo que se había registrado durante la noche de ayer, señalaba que él no creía que fuera posible un accidente dado el tráfico que hay en la noche, pero de todas formas el alcalde de Nueva York señalaba que incluso aunque existiera poco tráfico, era de todas formas una acción temeraria, claramente recordando aquí lo que vivió la princesa Diana a raíz justamente de una persecución de paparazzis allí en París en 1997 que finalmente terminó con su muerte. Así es. Otra investigación más que está en curso ahora en Nueva York con él. Vamos a finalizar esta revisión internacional en Estados Unidos, pero ahora para hablar de TikTok y de Montana, que es el primer estado de ese país que ha decidido prohibir el funcionamiento de esta aplicación en sus fronteras, y es el primer estado que genera y que adopta una medida tan
drástica como esta, que es prohibir para todos los usuarios que residen en ese estado. Ya el gobernador de Montana firmó esta ley durante esta jornada que prohíbe el uso de esta aplicación para absolutamente todos los habitantes. La justificación que hay detrás de esta decisión es que lo hacen para proteger los datos privados, esto teniendo en cuenta esta pugna que se ha instalado entre China, pero sobre todo entre los dueños de TikTok, en concreto la empresa BTS y con lo que se genera en Estados Unidos, y es la preocupación que existe sobre el uso y el acceso que podría tener el régimen chino a la información de los usuarios, que en Estados Unidos son aproximadamente unos 100 millones de personas, y eso ha generado que, por ejemplo, el gobierno federal adopte medidas para los funcionarios del gobierno, pero al menos hasta ahora no se había registrado nada de este tipo, que se prohibiera el funcionamiento para las personas comunes y corrientes en sus casas. De hecho, a mediados de marzo, el gobierno estadounidense le había exigido a la matriz china separarse justamente, o iba a enfrentar este veto en Estados Unidos. Eso quedaba pendiente, pero al menos en Montana ya decidieron no esperar mayor tiempo para que se pueda concluir esa decisión o esa advertencia que había lanzado la Casa Blanca, y finalmente han decidido prohibir el uso de esta red social en sus fronteras. Difícil sea. Me imagino acá en Chile esto se pudiese hacer con alguna aplicación. Claro, sobre todo considerando lo popular y lo masivo que se ha instalado TikTok en diferentes partes del mundo. Sin duda en Estados Unidos también es el caso, y de hecho uno de los dueños de TikTok había declarado ante el Congreso recientemente justamente defendiendo el uso de esta aplicación y señalando que no tiene ninguna opción de que el régimen chino pudiera verse involucrado con los datos y la información que maneja esta red social. Isel Guerra, muchísimas gracias por este completo informe a nivel internacional. Que esté muy bien. Igualmente, Ivo, nos vemos. Y nosotros nos vamos a una pausa junto a Isel acá en CNN Prime. Quédese con nosotros, nos queda todavía bastante información que contarles. Marcelo Bielsa fue presentado como nuevo técnico de Uruguay, y en una extensa conferencia de prensa el rosarino habló sobre su proyecto con la Celeste, los jugadores históricos y mucho más. De todo eso nos va a contar Felipe Gallardo en el siguiente informe. En primer lugar, Marcelo, nuestra camiseta celeste. Así fue presentado Marcelo Bielsa en lo que será su casa por los próximos 4 años. Uruguay es el nuevo proyecto del rosarino. El orgullo que significa para la Asociación Uruguaya de Fútbol de poder contar con usted, Marcelo. No tuvieron que convencerme. Mi deseo de pertenecer a este proyecto tiene dos extremos muy convincentes: los jugadores y la dimensión o la estatura del ciudadano. Con los objetivos en la mesa claros: un gran desempeño en la Copa América del 2024 y clasificarse al Mundial del 2026, todo con un salario de 4 millones anuales. Ustedes saben perfectamente bien que prefiero un técnico uruguayo. Uruguay tuvo una generación muy importante, muy interesante de jugadores en el último mundial que no supo aprovechar, y de algún modo Bielsa se ha caracterizado por eso, ¿no? Queremos que gane Uruguay y estamos contentísimos de que esté Bielsa con nosotros. En la Celeste comandará un proceso de recambio con una selección que fue eliminada en la fase de grupos de Qatar, y una de las grandes dudas es que si seguirán los históricos como Edinson Cavani, Luis Suárez y Fernando Muslera. En el caso de los jugadores que están claramente identificados por su edad, creo que hablar sin haber hablado con ellos no sería prudente. Nueva era para el trasandino, que tiene una destacada trayectoria, donde es leyenda de Newell's. También dejó su marca en el Athletic de Bilbao. Y volvió a Primera División al Leeds United tras 16 años. Ya a nivel selecciones dirigió a Argentina, donde fracasó en Corea y Japón 2002, pero con Chile obtuvo una clasificación mundialista.
huella en cada lugar donde estuvo, que lo eleva como uno de los mejores estrategas del mundo, pero... En el mundo del fútbol hay 20 grandes equipos. Yo nunca dirigí ninguno de esos 20 grandes equipos y tampoco me los ofrecieron. Eso responde a que cómo podría ser yo uno de los grandes entrenadores del mundo y no haber dirigido nunca un gran equipo. No hay ejemplo. El rosarino al mando de la Celeste debutará el próximo 14 de junio ante Panamá y oficialmente será ante Chile en el inicio de las clasificatorias. Y en el fútbol el afecto se consigue instalando en la memoria colectiva recuerdo inolvidable y eso es la única manera es ganando. Cruzados y Mauricio Isla acordaron poner fin al vínculo contractual del jugador con Universidad Católica. El ex seleccionado nacional deja así la precordillera sin poder cumplir con las expectativas que se tenían con su llegada. Los detalles en la nota de Federico Molina. La era de Mauricio Isla terminó en la precordillera. Nosotros estuvimos de acuerdo con esa salida, un término amistoso y le deseamos por supuesto lo mejor en lo que venga y nosotros seguir enfocados en los desafíos que tenemos. El lateral de 34 años, bicampeón de la Copa América y fijo en la selección chilena durante años, logró un acuerdo con la dirigencia y dejó la Universidad Católica. Sí, que con Mauricio es algo que venimos conversando hace algunos días. Está buscando opciones fuera del país. Nos planteó la posibilidad de una salida concordada. Y siguiendo especialmente su interés, lo que él sentía, digamos, por razones personales. Salida anticipada del defensor que llegó a los Cruzados hace menos de un año y con cartel de figura por su extensa carrera en el extranjero. Quiero salir campeón acá, quiero ayudar al club a que lo logre y eso es importante para mí y para mi carrera. 27 partidos después, un gol y 7 asistencias, Isla abandona la UC en medio de polémicas por su supuesta falta de compromiso. No hay ningún problema con el plantel, no hay ningún problema con el entrenador, estamos muy bien, así que lo que más quiero es recuperar mi energía y entregarle lo que ellos quieren también, al ver el Mauricio Isla de siempre. Situación de incomodidad del ex seleccionado nacional al interior del equipo que se agudizó en el último tiempo, especialmente por su viaje a Colombia cuando se disputaba el clásico universitario. Mauricio pidió autorización, dado que venían, digamos, él está castigado por 2 fechas, por tanto él efectivamente solicitó una autorización para poder viajar por motivos familiares. Termina así la etapa de Isla con la camiseta cruzada, ahora con el foco puesto en su próximo destino. Según informó Cruzados, el jugador estaría buscando opciones en el extranjero. Se habla de que en el contrato hay una cláusula que no puede fichar con clubes chilenos. ¿Existe esa cláusula o que puede fichar con cualquier equipo del medio local? No, esas cláusulas nosotros no voy a hablar del contrato, él lo manifestó el deseo de salir al extranjero. Aunque en Chile también tendría interesados. Hoy te estoy diciendo que todavía no hemos analizado ninguno de ellos, es una noticia reciente. Tenemos algunos en carpeta que estamos analizando, pero a partir de mañana nos vamos a poner en ese tema, así que hoy no te puedo decir mucho más. Y es que justamente en la plaza de lateral derecho es donde el cacique necesita reforzarse y la llegada de Mauricio Isla sería el panorama ideal para Gustavo Quinteros. Salida de Isla y la historia de otros grandes jugadores que su retorno al fútbol chileno estuvo lejos de ser lo que se esperaba. Matías Fernández volvió a Colo-Colo en 2020, donde se fue siendo el mejor jugador de América, pero en su retorno peleó el descenso. Similar fue el caso de Fabián Orellana, que retornó al fútbol chileno tras más de una década en España. Con la UC nunca fue titular y no anotó ningún gol. Historia diferente la del Pajarito Valdés. Llegó a Colo-Colo en 2014 desde Italia y con el Popular fue clave durante 5 temporadas. Otro que tuvo un gran retorno a Chile fue Walter Montillo. Volvió a la U en 2020 y tras superar una difícil lesión, con los azules se fue pieza clave durante la única temporada que estuvo. Opaco fin de la historia de Mauricio Isla con la franja, que ahora como jugador libre deberá negociar su próximo paso. Y las fuertes lluvias que azotan la región de Emilia-Romagna en Italia obligaron a suspender el Gran Premio de Imola de este fin de semana.
En una decisión conjunta entre la FIA y las autoridades locales se determinó que las condiciones climatológicas no permitían garantizar la seguridad de los competidores, equipos y asistentes para realizar de manera normal la carrera en la pista de Imola. Recordemos que esta región en particular se ha visto afectada por fuertes inundaciones, lo cual impidió llevar a cabo esta fecha de la Fórmula 1 y con esta decisión el próximo Grand Prix será el de Mónaco, el fin de semana del 26 al 28 de mayo. Y con esta información vamos a una pausa acá en CNN Prime. Volvemos pronto. Ben Affleck regresa a las pantallas como actor y director en Air. La película, que se encuentra disponible en Amazon Prime, narra el origen de la línea deportiva Air Jordan y ha recibido elogios del público y la crítica por su historia y actuaciones. Los detalles en el informe de Emilio Sen. What the hell a Nike is? What's a Converse? NBA All-Star Shoe. La historia detrás de la revolución cultural que unió para siempre el deporte y la moda. Air, la aclamada película de Ben Affleck, llega a Prime Video con el origen de la asociación entre un entonces novato del baloncesto, Michael Jordan, y la marca Nike. El filme sigue los pasos de Sonny Vaccaro, un cazatalentos interpretado por Matt Damon, quien ve en la camiseta 23 una prometedora alianza entre la casa de modas y el básquet. Michael Jordan. La primera sorpresa es que Michael Jordan no aparece en la película. La única forma en que lo vemos es a través de videos y archivos, y creo que por un lado existe alguien que puede interpretar bien a Michael Jordan, por lo único que era, creo que habría sido un riesgo para la película, y por otro lado me gusta la idea de que el film es sobre Jordan, pero es más sobre lo que significa él para todos. It's about Jordan, but it's about what Jordan means to everyone. Durante un exitoso paso por salas de cine, Air recibió elogios por su dirección y las actuaciones de Affleck, Damon y Viola Davis, quien da vida a la madre de Michael Jordan. Precisamente la película no solo es un tributo a la línea de zapatillas Air Jordan, sino también al legado humano que trabajó para hacer posible el acuerdo firmado en 1984. Debo decirlo, lo brillante de la dirección de Ben es que no extrañas a Michael en la película porque sientes su espíritu, sientes la energía de Michael a través de los videos, su legado y tantas cosas diferentes. Es brillante la forma en que se hizo. Si bien no vemos al basquetbolista en pantalla, el rol de Dolores Jordan, su madre, es trascendental en la historia. Fue el propio Michael quien pidió que la ganadora del Oscar interpretara a la mujer que no solamente lo protegió en los inicios de su carrera, sino que también la impulsó. Criar a alguien tan joven y tener que guiarlo a este rotundo cambio. Imagínate con 21 años, de pronto estás en la NBA haciendo negocios con Nike y esperan que tengas cierto nivel de sofisticación y madurez que no tienes a esa edad. Yo no la tengo. Durante 112 minutos, Air registra el proceso de un verdadero hito deportivo y social del siglo XX a través de su lado más humano, el cual destaca por sobre incluso el de los negocios. Y antes de despedirnos, los invitamos como siempre a revisar el sitio web de cnnchile.com y esta noticia. Porque en Estados Unidos una niña desapareció hace 6 años y ahora fue encontrada gracias a nada más ni nada menos que una serie de Netflix. Kayla Ambehound, que ahora tiene 15 años, fue reconocida por una persona gracias a un episodio de Unsolved Mysteries. Durante 6 años sus familiares la buscaron y con ayuda del público, después de que presuntamente fuera secuestrada en Illinois por su madre, quien no tenía la custodia de la menor. No le cuento más. Si quieres saber cómo termina esta historia, puede ir al sitio de cnnchile.com y ver el desenlace de esta historia y también de todas las noticias de Chile y el mundo. Y así nosotros terminamos esta edición de CNN Prime. Siga en la compañía de nuestro canal, ya viene CNN Tiempo y luego un capítulo de Conexión Global.
Miércoles 17 de mayo, estaba un poco perdido. Miércoles 17 de mayo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tenga muy buenas noches.